Bueno, buenos días a todos. Como sabéis, vamos a empezar con este pequeño ciclo de contenidos en los que vamos a destripar un poco la estrategia de biodiversidad 2030 que ha salido recientemente por la Comisión Europea, que ha sido publicada el día 22 de mayo, perdón, sí, 22 de mayo, y que además plantea unos compromisos de biodiversidad y de conservación bastante ambiciosos. Y además es una estrategia en la que la restauración de ecosistemas va a tener también un papel central. Para hablar de la viabilidad de estos compromisos tenemos hoy con nosotros a Adrián Escudero, que es catedrático de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos. Adrián además está en la lista de los 1.000 científicos más citados de España y ha sido convocado recientemente para formar parte de un comité científico que estará asesorando a la Comunidad de Madrid en cuestiones relativas a cambio climático. Pero vamos, más allá de su carrera profesional como científico, que por supuesto es un top en nuestro país, para mí Adri es parte de mi familia científica, así que para mí es un absoluto placer tenerle hoy aquí. Adrián, muy buenos días, nos alegramos mucho que estés aquí. Muy buenos días, Sandra, un placer absoluto también para mí. Hablando de la estrategia, la verdad es que leyéndola así detenidamente, echándole un ratito, lo primero que sorprende son los números, ¿no? Al final parece que estamos planteando en esta nueva estrategia de biodiversidad cosas que no hemos sido capaces de cumplir en los 10 años anteriores, ¿no? Como por ejemplo plantearnos unos objetivos de proteger el 30% del territorio europeo, cuando en España solamente la Red Natura 2000 supone casi el 27% de la superficie del país, ¿no? Si nos planteásemos ampliar estos límites de conservación, ¿a qué tipos de ecosistemas deberíamos de prestarles más atención? Bueno, en primer lugar lo que quería comentarte es que la simple aparición de la estrategia a mí me parece muy positiva. Quiero decir que tendemos a ser muy negativos con casi todos estos esfuerzos legislativos y detectamos un montón de errores, un montón de problemas, cosas que cambiaríamos, pero yo creo que lo primero que hay que decir es que, bueno, pues es un motivo de alegría. Y creo que no es tampoco reconocer, como ellos lo han hecho explícitamente, la importancia que tiene el plantear una estrategia de biodiversidad en el contexto de la pandemia de COVID-19 que tenemos. Creo que es importante que la Unión haya hecho esa conexión y que lo haya hecho explícitamente. Es un poco de lo que se trata. El objetivo de un 30% de conservación o de establecimiento de una red Natura ampliada para conservar la diversidad, pues bueno, está bien, es un aumento no especialmente grande, al menos en los ecosistemas terrestres, pero sí en lo que son los ecosistemas marinos y lo que son también ecosistemas ligados a aguas continentales, ¿no? Entonces, yo creo que se podría haber sido más ambicioso, sobre todo si tenemos en cuenta que la conservación, tal como la estamos planteando en la mayor parte del territorio en Europa, es una conservación que permite una gestión muy activa, de manera que la conexión con lo que es provisión de alimentos, salud ambiental en un sentido muy amplio, es muy grande, ¿no? De manera que en ese sentido creo que podrían haber entrado pues, desde agrosistemas de forma generalizada o sistemas muy transformados pero que tienen valores de diversidad biológica todavía muy elevados. Entonces creo que se podría haber sido más ambicioso, pero bueno, dicho lo cual, bueno, creo que tenemos que alegrarnos, ¿no? Y en cuanto a lo que me decías sobre qué tipo de hábitat o ecosistemas habría que incluir, yo creo que el esfuerzo que se puso que se ha realizado a partir de la Directiva de Hábitat realmente ha marcado un camino pues que en algunos casos ha sido muy discutido, pero que realmente ha permitido entender la conservación de una manera muy amplia, ¿no? Incluyendo desde sistemas estables y muy estructurados a sistemas pioneros, muy perturbados en algunas ocasiones, pero que recogen niveles de diversidad elevada. Y ese valor de la directiva, pues yo creo que se ha extendido
en esta estrategia, y yo creo que en ese sentido sí que hay una idea de que la conservación de la diversidad tiene que hacerse a todos los niveles, desde sistemas periurbanos a sistemas pristinos, en fin, si queda algo así en Europa, con lo cual, bueno, creo que en ese sentido no está mal. ¿Crees que hay algún ecosistema, o sea, en tu rango de acción o en tu campo de conocimiento, crees que hay algún ecosistema que esté un poco no suficientemente bien protegido, ¿no? Además de estos ecosistemas marinos que efectivamente es que son los súper grandes desconocidos, o sea, si es que si nos parece que no tenemos ni idea de la biodiversidad, pues si ya nos metemos a ver la biodiversidad en el mar, pues nos estalla la cabeza, ¿no? Porque de verdad está muy inexplorado. ¿Crees que hay ecosistemas especialmente sensibles también como a esto? Creo que es muy interesante lo que decías, ¿no? O sea, ahora la relación hombre-naturaleza está como más reforzada que nunca precisamente por toda la pandemia de COVID, pero también tenemos como el new challenge, not that new, en otra parte, ¿no? Que es cuando le metemos la capa de cambio climático a la conservación, la cosa se vuelve un poco líquida, ¿no? Los límites, y a lo mejor algunos ecosistemas que no estaban recibiendo suficiente atención, pues ahora deberían de estar más centrado, ¿no? La atención sobre ellos. ¿Crees que hay algún ecosistema especialmente frágil que no esté especialmente bien considerado o suficientemente considerado en los planes de conservación en general? Bueno, vamos a ver, en general, y eso yo creo que es un problema planetario que tiene que ver un poco con esta visión tan antropocéntrica que tenemos de nuestra relación con la naturaleza. Digamos que el peso que damos a los sistemas forestales en la conservación de la biodiversidad es sobredimensionado desde mi punto de vista, si estamos hablando exclusivamente de diversidad. Eso hace que muchos hábitats seminaturales, hábitats abiertos, hábitats esteparios, si queremos llamarlos así, pues han sido, digamos, considerados de una manera muy marginal. La estrategia no resuelve eso, sino que de nuevo le da mucho peso a los hábitats, digamos, forestales. Bueno, yo creo que eso es un problema y los datos están ahí. Sabemos que buena parte de las cosas que tienen mayores problemas de conservación, al menos en el ámbito de animales o de plantas, están ligados a este tipo de hábitats. De manera que una forestación por dinámica secundaria, por abandono del uso del territorio, por cierto, uno de los motores de cambio global más importante en toda Europa, o bien por iniciativas como la que incluye de plantar árboles, pues lógicamente va a reducir el espacio de estos hábitats no arbolados. Y eso va a poner o va a exacerbar los problemas ya de conservación que hay de muchos animales ligados a esos hábitats. Evidentemente esto no tiene una solución fácil. Es una decisión que tiene que tomar el gestor. ¿Queremos aumentar la superficie forestal? Si queremos aumentar la superficie forestal, lo tendremos que hacer probablemente en detrimento de hábitats esteparios, hábitats de zonas abiertas. Eso lógicamente va a llevar pues, al borde de la extinción o directamente extinguirá un montón de especies, ¿no? Vale, bueno, pues es un balance que desde mi punto de vista la estrategia no ha resuelto bien. No, de hecho no, y te has adelantado alguna de las preguntas que quería hacerte, así que voy directamente a ese turrón. Esta estrategia sigue teniendo un sesgo importante, como dices, en el tema de considerar los ecosistemas forestales como centrales. Sí que es cierto que yo creo que ahí se vuelven a ver otra vez las diferencias norte-sur, ¿no? Al final tenemos en el norte de Europa masas forestales e incluso intereses forestales de gran calibre, ¿no? Y uno de los titulares que ha saltado a los periódicos el día que se publicó la estrategia, el titular era que la Estrategia de Biodiversidad 2030 europea estaba planteando plantar 3 millones de árboles en los próximos 10 años. O sea, un poco la primera pregunta es esto posible? ¿Caben tantos árboles en Europa? Y, como bien dices, en detrimento como de qué hábitats. Ahí yo creo que dentro de, o sea, si puedes como apuntar, ya apuntabas, ¿no? Algunos espacios que se van a ver afectados. ¿Qué tipo de biodiversidad vamos a estar perdiendo que sea como clave?
O sea, es verdad que el anuncio que incluye la estrategia, además en el fact sheet que han preparado, lo recoge explícitamente, son no 3 billones, como dices tú, sino 3 billones de 3 árboles. billones. Uh 3 billones de árboles. -huh. Bueno, es difícil saber dónde se van a plantar. La estrategia habla de restauración y desafortunadamente la gente que entendemos la restauración ecológica de una forma que va más allá de plantar árboles, pues no hemos tenido mucho éxito. Creo que no hemos tenido mucho éxito. ¿Dónde se van a plantar? No lo sé. Uno puede imaginar que si en vez de cultivar trigo o cultivar cebada nos dedicamos a cultivar árboles en extensiones de Europa, a lo mejor el impacto sobre los ecosistemas naturales o hábitats naturales o seminaturales es mínimo. Dudo que sea así, porque en paralelo a esta pues va toda esta estrategia, digamos, del tenedor, ¿no?, que llaman, y que en la cual lo que queremos es dar un valor añadido a la producción de alimentos dentro de Europa en este marco, digamos, de sostenibilidad, de buenas prácticas ambientales. De manera que lo que entiendo es que van a plantar árboles en ecosistemas o hábitats no forestales. ¿Cuáles pueden ser? Pues básicamente matorrales o pastizales. ¿Es importante eso? Pues como te decía antes, si queremos conservar lo que tenemos hasta este momento, pues creo que es importante intentar evitar eso. Un brezal con árboles encima dejará de ser un brezal, perderá las especies propias del brezal, tanto las plantas como los animales. Es por ello que tenemos que pensar claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de plantar árboles. Es un problema, desde mi punto de vista, que va mucho más allá de las decisiones políticas. Buena parte de las ONGs que con toda su buena voluntad trabajan en este marco, digamos, de ambiental, fomentan prácticas de este tipo. Es muy habitual pues, que haya iniciativas en las que plantamos árboles por todos los sitios, iniciativas a veces también auspiciadas en el marco pues, de actividades corporativas, pues, de conexión con la sociedad. O sea que es una cosa muy, muy generalizada. Fíjate que hablamos de plantar árboles y no hablamos de restaurar ecosistemas, de restaurar hábitat. No sabemos muy bien cómo tenemos que restaurar un pastizal de montaña o cómo restaurar un pastizal de bioturbado de las parameras de Guadalajara o Soria. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Y sin embargo, lo que estamos planteando como restauración, o por lo menos lo que yo entiendo de lo que hay en la estrategia, es plantar árboles. Bueno, creo que se podría buscar un balance. Seguro que hay sitios donde podemos seguir plantando árboles, aumentando la conectividad de las masas viejas que podemos tener en el territorio, al tiempo que fomentamos la restauración y intentamos conservar muchas cosas que tenemos. Es que hay muchas cosas al borde de la extinción que son de hábitats abiertos. Algunas son incluso plantas ligadas a cultivos de secano, plantas arbenses, plantas nitrófilas. Lo que hemos llamado en este contexto digamos, de historia, de conexión con la naturaleza, de carácter agroforestal, hemos llamado malas hierbas, pero que son un patrimonio, digamos, de diversidad absolutamente irrecuperable si lo perdemos. Y ahí estamos. Buena parte de las cosas que tenemos en peligro crítico son plantas y animales de estos hábitats abiertos. Tenemos que ser capaces de compatibilizar las dos cosas, es decir, hábitats forestales, estructurados, diversos, con una gran diversidad biológica, con el mantenimiento y conservación de todos estos hábitats seminaturales, si queremos, porque en Europa es muy difícil de hablar de otra cosa, pero que son muy, muy valiosos en términos de diversidad biológica. Claro, de hecho, tú planteas una cosa que es, yo creo que antes era como que los árboles no te dejaban ver el bosque, pasamos a la madera no te deja ver el bosque y ahora es el carbono no te deja ver el bosque, ¿no? O sea, nosotros que trabajamos en el día a día con muchas empresas, sí que es cierto que todo el mundo está como súper preocupado por el sumidero de carbono que pueden dar las masas forestales,
pero lo cierto es que ni siquiera las propias masas forestales están como optimizando ese nivel de captación de carbono en toda la vida de la masa, ¿no? Sí, sí. Uno de los graves problemas que tenemos para intentar transmitir un poco nuestro discurso de que la diversidad, conservar la diversidad no es una externalidad, no es un tema de carácter incluso ético, que lo podríamos plantear en esos términos, es que no hemos sido capaces de conectar pérdida de diversidad biológica con el resto de problemas ambientales que tenemos, nos acucian, la contaminación, el calentamiento, de manera que se ha tenido bastante éxito en poner sobre la mesa cuestiones como el calentamiento y no hemos sido capaces de conectar eso con pérdida de diversidad. Lo mismo nos ha pasado con las zoonosis y la pandemia que tenemos en este momento. Ha costado mucho, creo que la mayor parte de la gente sigue sin ver la conexión de una pandemia o una enfermedad con calentamiento y, por supuesto, con pérdida de diversidad biológica a escala global. Si no somos capaces de hacer esa conexión, es muy difícil que la gente entienda que no podemos ver la naturaleza, los ecosistemas como sumideros de carbono y ya está. Los ecosistemas son muchas más cosas. En este caso, por ejemplo, de los sumideros, ¿qué papel tiene la biodiversidad? O sea, ¿existe una relación en este caso? Es decir, si tenemos, por ejemplo, si nos planteamos restaurar un ecosistema más diverso, tenemos también la capacidad de potenciar estos servicios ecosistémicos que puedan ser interesantes desde el punto de vista de la descarbonización, de la economía, etcétera. Bueno, lo que está pasando ya, es decir, hay algunos servicios ligados a hábitats, estamos hablando antes de la Red Natura 2000 y la extensión que se propone. No cabe duda que la red es un motor económico potentísimo, potentísimo a nivel local. Hay mucha gente que le puede parecer mal o que le puede parecer que el establecimiento de la red para incentivar los usos terciarios del territorio es una trampa. Bueno, yo creo que no. Yo creo que es interesante. De manera que ya estamos viendo cómo la conservación tiene una conexión directa muy potente con la gente, con la vida de la gente. Pero, por supuesto, hay muchísimas más cosas que tienen que ver con los ciclos biogeoquímicos, con el agua, con el aire. No sé, realmente ver los hábitats exclusivamente desde una perspectiva directa de captura y fijación de carbono creo que es un poco tramposo. Y además la información científica que vamos acumulando pues nos va matizando continuamente todo de bueno, tampoco es tanto, al final es un balance global de respiración, de asimilación. En fin, si lo vemos en una perspectiva temporal, si a esto metemos que las temperaturas están subiendo, los niveles de CO2 de la atmósfera están subiendo, todo el balance nos sale, pues cada vez tenemos más información y vemos que no lo podemos plantear en esos términos. O sea, plantar árboles para fijar carbono, pues bueno, es una derivada última casi de los valores asociados con la diversidad y con nuestro bienestar. Plantar árboles para conectar hábitats remanentes, ayudar a la conectividad biológica, pues yo creo que es mucho más importante entender el territorio como una matriz que intente sea verde, pues no solo es los beneficios, digamos, directos por la vía de servicios, sino también pues los indirectos en el sentido de confort vital. Ahora mismo hemos estado encerrados durante más de 2 meses. La gente que ha tenido la enorme fortuna de estar encerrado en zonas rurales o en zonas con contacto con la naturaleza, se le ha hecho mucho menos duro que la gente que ha quedado encerrada en un piso en una gran ciudad, ¿no? Pues eso hay que meterlo en la forma de organizar nuestra estructura vital. Y eso es biodiversidad y eso es bienestar que tiene que ver con la biodiversidad más allá de que un árbol pues fije, en fin, más o menos toneladas de carbono. Pues es muy curioso esto que dices, porque efectivamente al final, o sea, según lo que estás diciendo, el mensaje que me llevo es el de
al final restaurar ecosistemas no es el fin, sino el medio de conseguir este estado de bienestar vinculado a los ecosistemas naturales. Se habla poco, también te digo, ¿no? En esta estrategia se nombra así como los corredores biológicos un poco de pasada. Luego es verdad que la conectividad es un tema recurrente, aparece, la estrategia estatal de infraestructura verde le da mucha importancia a la conectividad como parte de generar o de contribuir a esta red Natura que sea verdaderamente una red, ¿no? Que ahora mismo es como un conjunto de islitas que están por ahí separadas. ¿Sabemos cómo hacerlo? O sea, mi pregunta con esto es, ¿tenemos el conocimiento como para poder conectar esos hábitats? Y luego también hagamos una visión un poco crítica de la conectividad, ¿no? Porque también es como, no, porque hay que conectar. La gente que está como, que es fan de la conectividad es como, no, es que hay que conectar. Y dices tú, bueno, ¿vas a conectar qué con qué, para qué, no? Entonces, sí. ¿Cómo incorporamos ese, o sea, si en nuestro nuevo vocabulario de la biodiversidad y de la pospandemia, cómo incorporamos este concepto de conectividad como bien? Bueno, pues mira, lo primero, creo que tenemos un déficit de conocimiento científico potentísimo en todas estas cuestiones, ¿vale? Incluido también en ecología de restauración. Sí, sí. ¿Vale? Eso es así. Igual que con la pandemia hemos visto que hay un montón de cuestiones básicas que no tenemos ni idea y que estamos intentando resolver así con urgencia. En el caso de la restauración y en el caso de la conexión, lo que tenemos es un marco teórico, pero no tenemos evidencias ni somos capaces de manejar la conectividad territoriales grandes. Y no tenemos tampoco datos de las pocas cosas que se han hecho. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Ha aumentado? ¿No ha aumentado? ¿Qué tipo de cosas se han conectado? ¿Qué tipos de cosas no se han conectado? ¿Ha sido todo beneficioso? ¿Ha habido problemas? No lo sabemos. Estudios pilotos de escala territorial grande prácticamente no hay. Es decir, hay un desacople total entre lo que serían trabajos de campo hechos con el detalle de obtener información sobre poblaciones concretas, especies concretas, hábitats concretas, y las grandes ideas que se producen en el marco de la toma de decisiones políticas, a veces informados por gente que se dedica a ordenación del territorio, a escalas grandes, pero no tenemos esa información. ¿Vale? Eso es lo primero. De manera que cuando hablamos de conectividad, en realidad estamos hablando casi desde una perspectiva estrictamente teórica. Es decir, sabemos que estar aislado para muchas poblaciones, para muchos hábitats, es un problema. Y eso es indiscutible. Sí que tenemos evidencias de declives asociados al aislamiento y al tamaño de la mancha, del remanente de área, en fin, todo eso sí lo sabemos. ¿Cómo podemos mejorar la viabilidad de todas estas poblaciones o de estos hábitats conectándolos? Pues es lo que te digo, que evidencias a gran escala tenemos muy pocas. Y ahí habría que hacer un esfuerzo. Yo creo que es importante, también por lo que te estaba contando, yo creo que un territorio vertebrado a través de infraestructuras verdes, de una u otra manera vayan conectando los diferentes remanentes, tiene o tendrá beneficios generales en términos de calidad de vida para la gente. Así de sencillo, independientemente de que pueda funcionar bien para unas especies u otras, que seguramente pues tendremos oportunidad de, una vez que las construyamos, pues ver qué es lo que pasa. Creo que es importante y que debería estar incluido en la estrategia. Pues hay un aspecto... Sí, dime. Perdona. Es que hay una cuestión que se ve muy de pasada en la estrategia y que creo que es relevante. La estrategia propone incrementar hasta un 30% el territorio dedicado a conservación en espacios. Pero de ese 30%, casi un tercio sugiere que tiene que estar dedicado básicamente a conservación. Sí, ¿vale? estrictamente. Eso es importante porque, y yo creo que es algo que demandamos bastante gente, es que necesitamos que en el territorio haya
espacios para la diversidad, en los cuales la interacción con el hombre se minimiza. En fin, sé que esto es un concepto también pues, muy debatido y que no todo el mundo está de acuerdo, pero yo creo que es importante tener claro que tenemos que acotar zonas del territorio en los cuales la influencia del hombre, al menos directa, evidentemente vía contaminación y vía un montón de cosas, va a ser incontrolable, ¿no? Pero tenemos que ponerlo sobre la mesa y decir, no, mira, hay territorios que tenemos que dejar al margen, que se podrá entrar en condiciones pues, muy limitadas, pero que no podemos entender estos espacios protegidos como el resto de la red, donde en el resto de la red lo que vamos a utilizarlos casi como un motor de desarrollo local. ¿Vale? Y yo no estoy en contra de eso, ¿eh? Pero creo que tenemos que ser capaces de decir, bueno, todos estos territorios prácticamente van a estar aislados o la conexión con la gente va a ser mínima. Ya te digo que es un tema de discusión casi filosófica, pero creo que es importante que la estrategia recoja algo así. No han sido muy ambiciosos a la hora de decir, no, excluimos a la gente directamente. Lo que dicen es, un tercio se dedicará básicamente a la conservación. En fin, cada uno podemos hacer las lecturas que queramos, pero creo que es importante. Y creo que en el discurso de los temas de conservación, además de ponerlo por delante de cambio climático, de contaminación, porque todo al final es conservación de la diversidad, creo que eso es lo que tiene que estar arriba del todo, de manera que el resto de las estrategias deberían estar entroncadas con esta, pero esta debería ser la más importante. En este marco de conservación creo que a nivel global debemos de empezar a pensar en que tenemos que dar espacio al resto de los compañeros que vienen con nosotros en este planeta que tenemos. Y eso exige acotar espacios grandes, continuos, donde la participación del hombre sea mínima. En Europa es muy fácil. En Europa es facilísimo. ¿Así crees? Sí, porque en Europa precisamente una de las derivadas del abandono rural es que hay muchas zonas que están vacías. Las podemos rellenar para recuperar, en fin, las historias que queramos, pero otra posibilidad es dejarlas vacías. Ya. ¿Y qué pasa con las...? Es porque esto estás tocando ahí como un hueso que creo que es un poco duro. También estas zonas vacías no se perciben como una riqueza en general, al revés, o sea, se perciben como algo que está abandonado. Retomando también un poco esto que apuntabas en algún momento de la entrevista, decías, en Europa se están expandiendo las masas forestales, igual no tenemos tanta necesidad de reforestar, o por lo menos en España hemos visto que hay unas dinámicas de expansión forestal en algunas zonas, pero eso se percibe a veces como, primero, no como un valor, sino como efectivamente un abandono, y en segundo lugar como un riesgo, ¿no? ¿Sabes lo de la suciedad de los montes y todo esto? Que es como un poco doloroso. En realidad es súper paradójico, porque por un lado queremos que aumente la superficie forestal y la misma estrategia lo recoge, pero por otro lado el abandono del territorio, lo que llamamos nosotros esa matorralización y forestación de carácter secundario, es generalizada en buena parte de Europa, no solo en España, ¿eh? En España es un motor de cambio brutal, pero también en toda Europa y también en otras zonas desarrolladas, en Estados Unidos, en Japón. Hay muchos sitios donde esta matorralización por dinámica secundaria y forestación por dinámica secundaria es muy importante. De manera que vivimos esta paradoja. Por un lado queremos aumentar la superficie forestal, pero por otro lado nos parece que la pérdida de paisajes culturales, la pérdida de las actividades tradicionales de manejo del territorio, pues nos parece una pena. Bueno, yo creo que es una paradoja a la que nos tenemos que enfrentar. Y en ese marco, los espacios naturales son importantes, porque los espacios naturales entendidos, y también sé que esto es muy conflictivo, como un motor de desarrollo local, que permite pues, fijar gente, que viva gente en esos pueblos, es importante. Pero a lo mejor otra parte la podemos dedicar a ese espacio que necesita la biodiversidad y que en realidad son espacios ya prácticamente vacíos. ¿Vale? Pues yo creo que en ese balance nos tenemos que mover y creo que la estrategia europea
sin entrar a explicitarlo exactamente, creo que las ideas que subyacen son básicamente eso. Creo que es importante. Creo que a nivel global necesitamos dar espacio a la biodiversidad. Y creo que eso deberíamos de ser capaz de integrarlo, deberíamos de ser capaz de pagarlo. Eso es. A los propietarios, sea quienes sean, los países o propietarios privados, pero es algo que creo que es necesario poner sobre la mesa. Hasta ahora era prácticamente un tema casi de anatema, es decir, la conservación venía de la separación de la naturaleza de la gente, cuando comienza casi en la época romántica, en finales del siglo XIX, damos un pendulazo total y decimos, no, hay que conservar espacios, pero hay que conservar también la gente que vive en los espacios, completamente de acuerdo. Pero creo que es un momento que a lo mejor teníamos que pensar en una situación intermedia donde haya espacios en los cuales la actividad humana se mantenga en un mínimo y haya espacio para la evolución, para las dinámicas de las poblaciones naturales, con interferencia mínima, y otros espacios donde mantengamos la conservación y la gente. Es decir, intentando coger como las dos partes. ¿Vale? Bueno, es mi punto, ¿eh? No, entiendo perfectamente tu punto de vista y de hecho es una cosa que hemos visto, ¿no? O sea, lo primero que saltó en los periódicos en este tiempo de pandemia fue, bueno, fake news en plan delfines en Venecia y cosas de esas así locas, pero luego sí que lo hemos visto, ¿no? Bueno, o sea, desde el barrio más metido en una ciudad como puede ser el mío, que han dejado de pasar los jardineros y esto se ha convertido como en un vergel, ¿no? Además, se acompaña con esta primavera bastante húmeda que hemos tenido, pero lo cierto es que es verdad que si nosotros nos retranqueamos, la verdad es que la naturaleza la biodiversidad va ganando espacio. En esta ganancia de espacio, efectivamente, creo que todavía nos queda por ver cómo encajamos algunas piezas, entre otras cosas porque en España tenemos esta situación particular en la que los espacios naturales pues, son un gran atractivo turístico, la gestión del uso público puede ser como, yo creo que lo más... Porque al final, bueno, la España que se vacía y que a lo mejor no va a tener grandes desarrollos. Sandra, el problema es que tenemos que ser capaces de equilibrar un poco eso. O sea, no podemos tener espacios como, no sé, el Parque Nacional del Teide, que debe de tener un uso público que supera los 3 millones de visitantes al año, o en fin, números de este tipo, o lugares como el Parque Nacional de Ordesa, que en verano los problemas de seguridad ligadas a la afluencia masiva son evidentes, o en Madrid tenemos el Parque Nacional de Guadarrama, que la naturalidad de sus espacios es prácticamente mínima, porque lo que hay es gente por todos los sitios. Bueno, pues a lo mejor sí, tenemos que sacrificar algunos espacios en ese sentido, porque la gente demanda ese tipo de conexión y es importante para el desarrollo local, pero tenemos que ser capaces o creo que deberíamos de ser capaces de buscar espacios en el territorio donde nuestra presencia se mantenga en mínimos. Vale, pues ahí dejamos nuestra propuesta. A mí me parece bien, en realidad. Yo no creo que tengamos que estar todos en todas partes todo el rato, así que por mí está ok. Pero efectivamente todavía tenemos que pensar en qué modelo queremos y que esas áreas que efectivamente tú dices están recogidas, ese 10% de conservación estricta, pues dónde debería estar y si esas, en vez de que sean justo solo el 10%, pues las podemos ampliar un poco más. Por cerrar un poco también el tema, ir enfocando el fin de esta conversación maravillosa, que yo por supuesto tendría durante todo el día contigo, porque me encanta, hay una cuestión, cuando hablamos de restauración, que tú también has apuntado y que de hecho se explicita en la estrategia de biodiversidad y que forma parte también de estas incongruencias que podemos leer, que es que en Europa se están planteando sacar un plan europeo de restauración, una estrategia europea de restauración de ecosistemas para 2021, así que debe ser que a ti medio cocida, porque ya nos queda poco tiempo, pero a la vez plantean que pues, no existen criterios claros de cómo restaurar, no tenemos muy claro tampoco cuáles son los objetivos de restauración, o sea, como que hay una laguna de conocimiento importante que efectivamente tú apuntabas a que existe la laguna de conocimiento. Mi pregunta es, el conocimiento que sí que existe, ¿por qué no llega?
a quién lo tiene que aplicar, porque va a haber cosas que efectivamente pues a lo mejor son ecosistemas que están menos estudiados o que, pues eso, que, no, que a lo mejor hay unas ideas sobre la conservación o su restauración en un marco teórico, pero que no se lleva a la práctica, pero otros ecosistemas que a lo mejor sí que existan también porque sean más fáciles de restaurar o porque ya han recibido más atención. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está llegando? Bueno, pues mira, para mí, de nuevo, hay que remontarse casi en el marco europeo, hay que remontarse otra vez a la Directiva de Hábitat. La Directiva de Hábitat cogía ese listado de hábitats de todo tipo que había que conservar o intentar conservar, y recogía algunos conceptos que eran realmente sorprendentes, ¿no? Que era esto del estado de conservación favorable, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se habla del estado de conservación favorable, es porque sabemos muy bien lo que es un hábitat desde un punto de vista de su dinámica, de su estructura, de su composición. Eso es prácticamente desconocido para la mayor parte de los hábitats. Es decir, es difícil saber cuál es el estado de conservación favorable de muchos hábitats de estos abiertos, de pastos o de matorrales. Si no sabemos muy bien ni siquiera cuál es su estado de conservación favorable, es difícil plantear unos objetivos de restauración que intenten recuperar funcionabilidad o estructura o composición o diversidad de estos sistemas si no lo sabemos. Uh-huh. De manera que uno de los principales problemas que tenemos, pese a todo, es que no sabemos muy bien qué es lo que tendríamos que restaurar o cómo podríamos garantizar ese estado de conservación favorable de un hábitat abierto, de un hábitat rupícola, de paredes rocosas o de pedreras. No tenemos básicamente ni idea. Cuando hay una demanda o ha habido una demanda potente, porque lo ha exigido la sociedad, por ejemplo, la necesidad de restaurar hábitats acuáticos, o la necesidad de restaurar hábitats próximos a la costa, porque los desmanes que se han hecho, en un caso por urbanizaciones salvajes o por otro, por cuestiones de manejo del agua, en fin, desastrosa, bueno, pues se ha avanzado un montón. De manera que tenemos algunos hábitats que somos capaces de restaurarlos de una manera bastante rápida y bastante eficaz. Uh-huh. Hoy en día, pues hábitats de arenales costeros, pues se pueden hacer restauraciones y están haciendo en un montón de sitios muy buenas, y en muy poco tiempo tenemos ecosistemas de arenales costeros funcionales y muy buenos, difíciles de reconocer como hábitats restaurados cuando lo comparas con hábitats no tocados, ¿no? Lo mismo en muchas zonas de estas de lagunas. Sin embargo, para buena parte del territorio, es decir, todo lo que serían estos hábitats, digamos, no ligados a la costa, no ligados a la presencia de agua en el suelo, no tenemos prácticamente ni idea. No tenemos prácticamente ni idea. Y cuando antes decía que hay una demanda brutal de información y que la comunidad científica no hemos sabido responder, probablemente porque no hemos tenido financiación para hacer ese tipo de cuestiones, pues es lo que pasa. De todas maneras, preparar una estrategia para la restauración desligada de la estrategia de diversidad, pues es que yo no lo entiendo. O sea, no entiendo por qué tenemos que tener 250 estrategias si no tenemos pues una estrategia de diversidad. Esto implica desde cuestiones ligadas al clima, cuestiones ligadas a la contaminación, cuestiones ligadas a la gestión de especies invasoras, a cuestiones ligadas a la restauración. Es un continuo. ¿Cómo lo podemos separar? Yo no lo entiendo. Ya, yo tampoco. Yo tampoco. Okay. En cualquier caso, me alegro, bueno, que haya una estrategia, pues algo avanzaremos. Creo que es muy importante que trabajemos en ese sentido. Ya por ir cerrando, me quedo con 3 ideas que son súper importantes de creo que lo que has dicho. Una es, bueno, casi 4. Una es, nos felicitamos un poco por tener una nueva estrategia de biodiversidad, aunque efectivamente sea mejorable. Que deberíamos de ver dónde están esos 10% en el territorio, que deberíamos tener muy claro
que no hay que intentar enredar mucho ahí y dejar de verdad espacio a la biodiversidad, y eso implica que nosotros a lo mejor pues simplemente la veamos en foto. Mi padre es muy fan de estas cosas, siempre dice, pues si hay unos documentales maravillosos del Serengeti, ¿por qué tengo que ir? ¿No? Pues no sé, a lo mejor esa es la nueva forma de viajar y de disfrutar de la naturaleza, saber qué está ahí, qué estamos haciendo por conservarla. Me quedo también con una idea que a mí me parece que es muy importante, que es que tenemos que poner en práctica el conocimiento, o sea, intentando bajar decisiones que se toman a una escala más grande a comprobar si eso es así a través de proyectos y de escalas o de aproximaciones que se hacen a escalas más pequeñas, ¿no? Es decir, pues si efectivamente, si aquí hay un corredor, pues vamos a ver si funciona el corredor, y eso a lo mejor pues implica hacer ciencia de terreno, ¿no? Y ponernos ahí y experimentar y ver un poco qué es lo que está pasando. Y eso creo que hay veces que perdemos esa conexión, como que queremos hacer todo el trabajo desde casa y se nos olvida que, bueno, pues que a lo mejor habría que ir allí, y eso implica unos tiempos y unos costes de ver cómo están funcionando las cosas, ¿no? Que hay veces que se plantean estas cuestiones de restauración como que queremos restaurar un ecosistema ya, con poco tiempo. Y luego hay una parte que creo que es importante, que está subyacente en toda esta conversación que hemos tenido, y es que aquí hay como muchos agentes que están tomando como decisiones, a veces un poco de manera desconectada. Y aquí quería hablar un poco de nuestra red Remedinal, que es esta red de restauración ecológica, de conservación de ecosistemas de la Comunidad de Madrid. Es un proyecto que llevas coordinando desde hace ya varios años desde la Rey Juan Carlos. Creo que es un proyecto un poco desconocido, así que sí que te pediría como que nos cuentes un poco por qué existe esta red, cuál es el objetivo, y en este punto, ¿no?, en el que tenemos marcos que integrar, cómo creemos que podemos nosotros ayudar. Muy bien, pues la verdad es que te agradezco que me preguntes esto, porque sí, yo también tengo esa sensación y esa percepción de que no conseguimos impactar todo lo que nos gustaría. En cualquier caso, creo que Remedinal es una historia de éxito, ¿no? Es una iniciativa pues, que comenzó su andadura hará ya más de 15 años, en unos proyectos para intentar constituir redes de I+D en el entorno madrileño, y que al menos en el contexto, digamos, de la ecología terrestre en sentido amplio en Madrid, que hay un montón de grupos que tienen una visibilidad internacional realmente potente, pues se entendió súper bien. Todos entendimos que el valor añadido de estar conectados en una red pues era muy, muy, muy grande, ¿no? Y en ese sentido, el impacto individual que teníamos en el contexto estrictamente científico, creo que se multiplicó. Se multiplicó porque las conexiones entre todos nosotros, facilitadas por esta red, pues aumentaron. Y los estimadores de ese éxito fueron muchos, no solo en proyectos que se pedían a fuentes competitivas o no competitivas y en las cuales participábamos diferentes nodos de esta red. Fue aumentando el número de trabajos publicados, el número de tesis con codirectores de diferentes nodos fue aumentando paulatinamente. Además, desde un primer momento entendimos que esta red, que era de restauración inicialmente y que se fue ampliando a otros temas ligados a lo que estamos hablando, no podía ser una red exclusivamente académica, sino que tenía que ser académica, pero conectada con el tejido social. Y eso lo intentamos, y creo que también tuvimos éxito, hacer a través de conectarnos con empresas de diferente nivel, a veces grandes corporaciones como Ferrovial o HL, y a veces con empresas más pequeñas, starting up, que estaban comenzando su andadura en este entorno de la restauración, o cosas muy próximas, y que se integraron en la red. Esa integración pues, permite a los científicos saber exactamente qué es lo que están haciendo ellos en su tejido productivo, pero también en sus unidades de I+D cuando las tenían. Y por otro lado, a la gente de las empresas les permitía tener
conexión directa con la gente que estaba generando conocimiento científico, ¿no? Lo cual creo que es muy importante y es una cosa que desafortunadamente pues la gente que estamos en ciencia no conseguimos. Es muy raro que haya esa conexión con el tejido productivo, con la gente que está haciendo cosas para los demás, ¿no? Y Remedinal fue, o es, porque seguimos todavía en ello, es yo creo que un ejemplo paradigmático. Por señalar un fracaso que nosotros o por lo menos que nosotros lo vivimos así, pues nuestra capacidad de influir en la toma de decisiones políticas ha sido muy limitada. Lo hemos intentado de manera sistemática, al menos en el contexto de la Comunidad de Madrid, que por otro lado es la gente que nos financiaba, y no hemos tenido mucho éxito. Es decir, ellos nos consta que están muy contentos porque la productividad científica que tenemos es muy grande, la capacidad que tenemos de captar proyectos de Europa o de otras fuentes es grande, pero esa conexión directa con la gente que está tomando decisiones políticas, no para que nosotros seamos las que la tomamos, sino simplemente para que informemos a esta gente, o por lo menos que las decisiones que tomen sean informadas, pues ha sido muy escaso. Pero bueno, creo que es una historia bonita y creo que es exportable. Finalmente, para acabar, nos hubiera gustado tener un marco jurídico para poder haber crecido más. Eso quiere decir que nos gustaría, pues, al menos haber podido ser una entidad tipo un centro virtual, ¿no? Que nos hubiera permitido, pues, ser capaces de captar fondos directamente como Remedinal, ¿no? Cada uno estamos en nuestros centros, en nuestras universidades o en nuestras empresas, donde esté cada uno, pero no tenemos una entidad que nos permita presentarnos a un proyecto europeo como Remedinal, sino, bueno, pues como cada uno de los diferentes grupos que somos, ¿no? Y eso es un problema grave porque nos ha hecho perder bastantes oportunidades. Bueno, yo sabes que soy una persona bastante optimista, así que mi idea es que esto que propones, así como que esto pueda tener otro empaque, ¿no? Otra entidad de centro virtual. Bueno, a lo mejor estamos en un momento de hacer esta petición y creo que... Efectivamente, en este momento del confinamiento puede ser una oportunidad. Claro, o sea, todos igual en un lo centro mismo... y cada uno en su casa. Tenemos una agencia científica deslocalizada, virtual. Los científicos, sabes que ahora mismo estáis en auge, o sea que yo me lo creo. Bueno, oye, a lo mejor. Vamos a proponerlo, vamos a lanzarlo así a la red global, a que la gente también lo cuente. Como esta entrevista la va a ver medio planeta, Esto pues es, a lo mejor claro. Alguien toma nota. Oye, claro. Muy bien. Que alguien tome nota, por favor, que se apunte esto. Efectivamente. Me duele un poco que hables de Remedinal en pasado todo el rato. Yo creo que tenemos mucho trabajo por delante. Sí, es verdad. Y sobre todo porque a mí me parece que hay una oportunidad. Es verdad que a lo mejor nos limita un poco el no tener entidad jurídica, porque entonces como que la red no es un ente en sí misma, sino que depende mucho de estos nodos que la componen. Pero sí, algo también me queda claro de esta estrategia de biodiversidad es que otra cosa no, pero parece que va a haber dinero. Entonces... yo me apunto aquí en la libreta de las cosas importantes el que empecemos a poner en marcha estos proyectos que nos permitan ir orientando y refinando un poco la ciencia de la conservación y de la restauración para que de aquí en unos 10 años pues estemos dando unos frutos mucho más jugosos de lo que somos capaces de dar ahora. Muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad, ha sido una maravilla compartir este ratito contigo. Y yo lo que quiero es que nos veamos y nos abracemos pronto, porque esto ya está mal, estar lejos. Muchas gracias, Adrián. Yo también tengo necesidad de contactos físicos. Por favor, así, unos abrazos no virtuales. Que tengas un buen día. Venga, besos, suerte.